Ya chicos, este es el segundo video, la segunda parte, ¿no es cierto?, de productos notables y aquí tenemos, en este caso, el, el producto notable suma por su diferencia. Lo interesante es que justamente es eso, es la suma, fíjense, de dos términos por la diferencia de esos mismos dos términos. Entonces, la gracia de este producto notable es que el resultado siempre se va a poder expresar como una diferencia de cuadrados de esos dos términos. ¿Ya? Entonces, vamos, aplicamos eso, vemos cómo queda. En el primer caso, yo identifico que tengo la suma de dos términos por la diferencia de los mismos dos términos. Entonces, es fabuloso. Ahí ya identifiqué que en este caso es la suma, ¿no es cierto?, por la diferencia. Entonces vamos y aplicamos este producto notable. ¿Qué nos va a quedar? La diferencia de cuadrado de estos términos que son comunes. Entonces, ¿cuál es el primer término común? El primer término común es 3x. Entonces yo voy y tomo 3x y lo elevo al cuadrado. Entonces 3x al cuadrado. Menos el segundo término que es común. Y si ustedes se fijan, el segundo término en ambos casos es 5y en ambos casos. Entonces, tomo eso y hago justamente menos ese segundo término al cuadrado. Perfecto. Y ahora simplemente hacemos el desarrollo. El cuadrado de 3, que sería 9. El cuadrado de x, que sería x al cuadrado. Menos el cuadrado del número, que sería 25. Y el cuadrado de y, que sería y al cuadrado. Y ahí está, listo. Eso es todo en este punto. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo, ya que tiene más números y más exponentes en la potencia aquí representada, partimos identificando. Entonces, término común. Ahora, noten que como este producto aparece al revés, es decir, aparece primero el binomio diferencia y luego el binomio suma, no importa, porque como son factores o multiplicaciones, el orden de los factores no va a alterar el resultado. Así que en este caso puede aparecer así y no afecta en nada. Entonces yo identifico, igual que en el caso anterior, que el primer término es 12a al cubo. Entonces, bueno, colocaremos que esto va a ser igual a 12a al cubo y todo eso al cuadrado. Y el segundo término, fíjense ustedes, corresponde a 5 en ambos casos. Entonces, como el término común es 5, yo hago la diferencia y me va a quedar menos 5 al cuadrado. Y simplemente después aplicamos, el cuadrado de 12 es 144, el cuadrado de a al cubo, los exponentes se multiplican y nos va a quedar a la sexta. Y el cuadrado de 5, que sería 25. Y ahí está aplicado el producto notable sin ningún problema. Y listo, eso es todo lo que debemos saber de suma por su diferencia del momento. Y el último producto notable que es motivo para nosotros de nuestro estudio tiene que ver con el cubo de binomio. ¿Ya? Y al igual que el cuadrado de binomio, tenemos un cubo de binomio suma y tenemos un cubo de binomio diferencia. Cuando es el cubo de binomio, su desarrollo no hay problema, son todos más, pero cuando es un cubo de binomio diferencia, se va alternando. El primero es positivo, menos, más y menos. Y esto ocurre siempre. Es la única diferencia entre uno y otro. Entonces vamos al desarrollo. En este caso, el primero es un binomio suma. Vamos a calcular el cubo, entonces la potencia 3. Y escribimos el desarrollo primero, como lo hemos hecho ya en los otros casos. Identificando, por cierto, que el primer término es 3x al cuadrado. Entonces partimos y va a ser el primer término al cubo elevado a 3. O sea, 3x al cuadrado y todo eso elevado a 3 más el triple del primer término, que es 3x al cuadrado por el segundo, que es 7y, más el triple del primer término, 3x al cuadrado por el segundo, que es 7y,
y más b al cubo. No, es más, ¿no es cierto?, el segundo término al cubo, que en este caso corresponde a 7y. Perfecto. Yo te voy a decir, pero profe, aquí faltan elementos. Claro que sí, faltan los otros exponentes. Entonces yo quiero notar que siempre ocurre esta lógica, que cuando el primer término es al cubo, luego cuando aparece en la segunda expresión ya está al cuadrado y luego está elevado a 1. Entonces, los exponentes de estas potencias van bajando hacia el centro. Entonces, el primer término al cubo, el primer término después al cuadrado, el primer término después elevado a 1. Lo mismo ocurre con b si lo miramos en la otra dirección. Aquí aparece al cubo, aquí aparece al cuadrado y aquí aparece ya elevado a 1. Entonces, segundo término al cubo, segundo término al cuadrado y acá elevado a 1, pero cuando está elevado a 1 podemos omitirlo, podemos no colocarlo. Esa es la característica de una potencia elevada a 1. Entonces ahí podemos omitir ese. Y vamos entonces ahora al desarrollo. Y como lo hemos hecho con la otra potencia, esto nos va a quedar el cubo de 3, que sería 27, el cubo de x al cuadrado, donde se multiplican los exponentes, 2 por 3 sería 6, x a la sexta, más, y acá, ojo, que en este punto tenemos que respetar la prioridad del cálculo. Quiere decir que tenemos que desarrollar primero las potencias existentes y luego podemos multiplicar. Entonces acá tenemos primero que desarrollar el cuadrado de 3, que sería 9, el cuadrado de x al cuadrado, que sería x a la cuarta. Y entonces recién ahora vamos a poder multiplicar. En este caso lo que queremos multiplicar es el 3, ¿no es cierto?, por 9 y por 7, que son los números. Y eso nos va a quedar, 3 por 9 son 27, 27 por 7. Bien, hacemos esa cuenta. Por aquí arriba, 27 por 7. Y eso va a ser 7 por 7 son 49, ¿no es cierto? Reservamos 4, 7 por 2 son 14 y 4 serán 18. 189. Entonces el resultado de esta expresión en cuanto a los números es 189. Y luego van a quedar pegaditas las letras porque no son comunes, por lo tanto no se van a potenciar y nos va a quedar x al cuadrado y. Perfecto. Continuamos con la siguiente expresión y acá la misma situación. Yo debo resolver primero la potencia que tengo acá. Entonces voy a resolver el cuadrado de 7, que va a ser 49. Luego el cuadrado de y, que va a ser y al cuadrado. Observen. Acabo de percibir y darme cuenta que acá multiplicamos por x al cuadrado, pero debía ser x a la cuarta. ¿Ya? Noten ahí ese pequeño error, porque lo que multiplicamos fue 3 por 9 y por 7. Entonces, en la letra también debíamos ocupar x a la cuarta y no x al cuadrado. Entonces aquí vamos a corregir rápidamente eso. Ahí sí. Perfecto. Entonces acá hacemos lo mismo. ¿Qué nos va a quedar? Ya desarrollamos la potencia en este caso y vamos a multiplicar entonces 3 por 3 por 49. O sea, 3 por 3 es 9, nos va a quedar 9 por 49 en cuanto a los números. Entonces vamos a tener, vamos a tener 49 por, en este caso, 9. Hacemos nuestro producto, 9 por 9 son 81, reservamos 8, 4 por 9 son 36 y 8 serían 44, o sea, 441. Por lo tanto, acá tendríamos más 441 x al cuadrado, y a la cuarta, al cuadrado también, y al cuadrado. Y finalmente nos quedaría el cubo de 7 por, en este caso, y al cubo. Y el cubo de 7 sería 7 al cubo, lo que sería 7 por 7 y por 7. Por lo tanto, tendríamos 49 por 7.
Y eso va a ser 7 por 9 son 63. Reservamos 6. 7 por 4 son 28. 28 y tendríamos 34. Entonces 343 sería el cubo de 7 multiplicado por y al cubo. Y ahí estaría entonces la potencia cúbica o el cubo de este primer binomio. Y por último, el binomio diferencia correspondiente, ¿no es cierto?, al segundo ejemplo, que ahora sería justamente diferencia. Por lo tanto, vamos a tener que ocupar la segunda expresión que tenemos acá. Ahí está, ese es el binomio de diferencia. Entonces, vamos, desarrollemos. Primer término al cubo, entonces, sería 2ab al cubo menos el triple del primer término por el segundo más el triple del primero por el segundo, en este caso 4yx al cubo y más el segundo término al cubo, o sea, 4yx al cubo. Y eso elevado al cubo. Perfecto. Y no me puedo olvidar, ¿no es cierto?, de colocar las potencias que van bajando aquí al cuadrado y acá también al cuadrado. Perfecto. Hacemos entonces en este caso el desarrollo ahora. Y el desarrollo nos va a quedar el cubo de 2, que sería 8, el cubo de a, que sería a al cubo, y también el cubo de b, que sería b al cubo. Perfecto. Y acá la misma situación. Tenemos que desarrollar aquí el cuadrado primero de esto. Entonces el cuadrado de 2 sería 4, y acá nos quedaría a al cuadrado y b al cuadrado. ¿Y qué vamos a tener que multiplicar? Bueno, vamos a tener que multiplicar 3 por 4 y por 4. Entonces tendríamos 3 por 4 son 12 y 12 por 4. Entonces, si hacemos nuestra cuenta, nos va a quedar 12 por 4. 4 por 2 son 8, 4 por 1 4. 48. Entonces nos va a quedar menos 48, ¿qué? 48 a cuadrado de cuadrado y yx al cubo. Yx al cubo. Ahí está el desarrollo de ese término y nos queda el segundo término, que de la misma forma vamos a tener que desarrollar primero su potencia. Ojo, ¿por qué? Porque es prioridad de cálculo, primero la potencia. Entonces, el cuadrado de 4 va a ser 16 y el cuadrado de y va a ser y al cuadrado y el cuadrado de x al cubo va a ser x a la sexta. Perfecto. Nuevamente destacamos qué es lo que vamos a tener que multiplicar ahora que ya desarrollamos la potencia. Entonces, en este caso vamos a tener que multiplicar 3 por 2 y por 16. O sea, nos va a quedar 3 por 2 son 6, 16 por... perdón, 3 por 2 son 6, y entonces nos va a quedar 16 por 6. Perfecto. 6 por 6 son 36, reservamos 3, 6 por 1 6 y 3 son 9, 96. Perfecto, 96 AB, Y al cuadrado y X a la sexta. Bien, y por último, nos está quedando desarrollar el cubo de 4, que sería 4 por 4 por 4, ¿cierto? 16 por 4. Entonces, 16 por 4, y eso va a ser 6 por 4, 24. Reservamos 2, 4 por 1, 4 y 2 son 64. En el número nos quedaría 64 y al cubo y x a la novena. No se olviden que los exponentes se multiplican cuando tenemos potencia o una potencia. Y ahí tendríamos desarrollado el cubo de nuestro binomio. Todo eso ya completa los ejemplos que habíamos comprometido. Espero ayude, espero les sirva y nos vemos en la semana. Un abrazo para todos.